Buenas tardes, mi nombre es Efrenji Medina y hoy les voy a hablar sobre los contratos y su clasificación. Según el artículo 1133 del Código Civil venezolano, el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Se clasifican por la naturaleza del vínculo en unilaterales y bilaterales. Son unilaterales aquellos contratos donde una sola de las partes resulta la única obligada para con la otra. Así lo señala el artículo 1134 del Código Civil, y un ejemplo sería el mutuo. Son bilaterales aquellos que generan obligaciones recíprocas y contienen una prestación y una contraprestación interrelacionada. Es decir, una no puede existir sin la otra. Según artículo 1134, ejemplo, la compraventa. Se clasifican por su objeto en onerosos y gratuitos. Según el artículo 1135, el contrato es o título oneroso cuando cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Por ejemplo, la permuta es a título gratuito o de beneficencia cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente. Por ejemplo, la donación pura. Por su forma, son solemnes y no solemnes. Los solemnes son aquellos para cuya validez es necesario formalidad de forma determinada, como por ejemplo la sociedad. Y los no solemnes son aquellos en los que la forma que se adopte no tiene ninguna eficacia para su validez. Se clasifican también por el efecto jurídico que producen en obligatorios y resolutorios. Los obligatorios son aquellos que generan obligaciones para con las partes contratantes, y los resolutorios, también llamados liberatorios o extintivos, son aquellos mediante los cuales se deshacen. Por la forma de su existencia se clasifican en principales y accesorios. Los principales son aquellos que tienen autonomía propia y subsisten por sí mismos. Por ejemplo, el mutuo y la sociedad. Los accesorios son los que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal y carecen de autonomía. También se clasifican según estén o no disciplinados en la ley. Nominados e innominados. Los nominados o típicos es el que tiene en la ley una denominación y regulación que lo caracterizan e individualizan. Y los innominados son aquellos que no están previstos por el legislador y no tienen disciplina jurídica propia. Se clasifican también por la forma como nacen y la manera como concluyen. Contratos de ejecución instantánea y de tracto sucesivo. Los contratos de ejecución instantánea son aquellos donde las obligaciones se cumplen en un solo momento, como por ejemplo la compraventa, y los del trato sucesivo son aquellos donde las obligaciones de una o ambas partes consiste en prestaciones periódicas y continuas, como por ejemplo la locación. También se clasifican por la forma en la que se perfeccionan en reales y consensuales. Los reales son los que, además del consentimiento de las partes, requiere o se precisa de una entrega o tradición de la cosa, como por ejemplo la prenda o el depósito. Y los consensuales son aquellos que solamente se requiere el acuerdo de voluntades. Otro contrato es el de libre discusión, que es cuando las partes en igualdad de situaciones establecen de mutuo acuerdo los extremos del contrato. Y los de adhesión son aquellos cuando una de las partes impone sus condiciones a la otra y no puede discutir porque solamente tiene una alternativa. Los individuales son son aquellos donde para su concretación se requiere del consentimiento unánime de las partes que intervienen, y los colectivos no requiere el consentimiento unánime, ya que se impone la voluntad de la mayoría. El contrato conmutativo es cuando la ventaja de cada parte pretende obtener de la otra y el sacrificio que ofrece a cambio de aquella puede ser determinado
por cada parte de la celebración del contrato. Por ejemplo, la venta y arrendamiento. Y el contrato aleatorio, según el artículo 1136, son cuando para ambos contratantes, uno de ellos depende de un hecho casual. Muchas gracias.